Bueno, súper interesante, muy ricos los aportes que nos trae esta mesa, donde, bueno, ayer Silvia Tamale hablaba de la necesidad del enfoque de la interseccionalidad, ¿no? Y creo que acá aparecieron muchas de estas cuestiones, ¿no? Ella hablaba del poder heteropatriarcal capitalista, ¿no? Bueno, y acá a partir de los casos, tanto que plantea Gabriela, como de la situación de las mujeres de los barrios periféricos en Rosario, que planteaba Natacha, ¿no? Cómo nos plantea, bueno, algunas de estas cuestiones, ¿no? También de situaciones de discriminación estructural en relación con cuáles son las condiciones materiales de vida, ¿no? En términos de acceso a la vivienda, al trabajo, ¿no? En relación con estas poblaciones periféricas de las ciudades globales. Otra de las cuestiones que me parecen centrales de los debates múltiples y tan profundos que se introdujeron, ¿no? Vinculados a esto que un poco Karen Atala, ¿no? Hablaba de cómo este neoataque al feminismo, ¿no? A través del acuse de las ideologías de género, ¿no? Esto que sabemos bien quienes siempre estamos digamos, disputando sentidos desde los contrasentidos hegemónicos, ¿no? Somos anclados en el campo de lo ideológico y cómo, ¿no? Entonces, en esta paradoja, ¿no? Que se genera desde esta idea del feminismo nazi, ¿no? Que reduce el feminismo en sus múltiples variantes y complejidades, tanto teóricas como políticas, ¿no? A la mirada esta del punitivismo demagógico, que creo que no es, por otro lado, no es casual, ni es ingenuo esa mirada reduccionista, ¿no? En tiempos donde la mano dura, bueno, tan claramente lo planteaba Natacha en relación con la política global hegemónica en materia de drogas y de narcotráfico, ¿no? Que parece plantearnos, tal y como nos traía Natacha, ¿no? Esta paradoja, esta tensión, ¿no? Que genera un derecho penal, digamos, históricamente como la respuesta del control social, estatal, dirigido hacia las mujeres, estuvo más anclado en el campo de lo informal, y como a colación de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Las mujeres aparecen masivamente como destinatarias del control punitivo del Estado, ¿no? Un Estado que parece retraerse en relación con esas condiciones materiales de existencia que, digamos, paradigmáticamente, a raíz del caso de Lucas y de Micaela, nos planteaba Gabriela, pero en tantas otras biografías, no solo en nuestro país, sino en la región y en el mundo, atraviesan las vidas de las poblaciones de las periferias de las ciudades globales. Y por último, el tercer gran eje, ¿no? De la mesa que planteaba Ileana, bueno, esta cuestión también, como decía, no ingenua, ¿no? De reducir el feminismo al punitivismo demagógico, y cómo aparece, ¿no? esta reapropiación de la demanda feminista en términos de protección, en términos de condiciones de paridad o de igualdad, y en términos también de investigación y de sanción de las múltiples formas de violencia de género. Pero insisto entonces con esta relectura en clave política, ¿no? Que reduce el feminismo a este punitivismo demagógico, que obtura las discusiones tan ricas en términos de correr los cercos de la dogmática penal, entre otros múltiples discursos, que plantea también el feminismo, ¿no? Al garantismo penal. Así que bueno, abrimos este espacio a 2 o 3 preguntas. En realidad, más que una pregunta, es un aporte a una de las cuestiones de las que planteaba Natacha, que dejaba abierta, acerca de cuál es el rol de la mujer en los delitos de droga. O lo que en alguna oportunidad, en una investigación que desarrollé, yo soy de Venezuela, soy criminóloga, y denominé el papel de la mujer en el narcotráfico, sin ánimos de generalizar, sino más bien de tenerlo en cuenta y reflexionar, es que las mujeres vinculadas a este delito
generalmente representan el eslabón más bajo de la cadena de este negocio, considerando que el narcotráfico tiene todas las características de una empresa transnacional, ¿sí? Y ocupa a las mujeres en las tareas más débiles, representando esta debilidad las mayores posibilidades de ser privadas de libertad. Por eso la mayor cantidad de mujeres privadas de libertad por delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. En lo que podría además ser un aprovechamiento de la feminización de la pobreza, ya que las mujeres que decidieron traficar con droga, menos las que yo entrevisté, esta investigación la hice en el Instituto Nacional de Orientación Femenina en Venezuela, es una institución penitenciaria, la más grande que alberga mujeres en Venezuela. En ese momento tenía más o menos 700 mujeres, de las cuales un 60% estaba privada de libertad y más de un 60% estaba penada por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Las mujeres que entrevisté, la mayoría manifestaron estar en una situación económica apremiante, con lo cual la oferta les resultó tentativa para solucionar esa situación económica, ¿no? Evidentemente estoy abriendo un montón de aristas que desde la perspectiva de género resultan interesantes, que como decía Natacha, ameritan la profundización a través de investigaciones que aborden estas temáticas. Bueno, le contesto. Bueno, muchas gracias. Después me gustaría que hagamos un intercambio. A mí me parece que más allá de que es evidente que sí, que ese es no necesariamente los escalones más bajos, quizás también algunos escalones intermedios, dependiendo de cómo se configuran esas redes en los barrios. Por eso me parece que nos falta la parte cualitativa, que es entender cómo funcionan. Pero a mí también me parece importante poder comprender como esa erosión de la frontera, ¿no?, entre lo legal y lo ilegal en los barrios. Me parece que eso es crucial para poder pensar en la clave de la supervivencia de las mujeres. Necesitamos poder salir del discurso del tráfico, que es un discurso punitivo, para poder entender de qué manera se juega la supervivencia en esos territorios urbanos. Pero gracias, ahora te busco. Bueno, un poco también en relación al encarcelamiento de las mujeres, y esto ya de una experiencia de trabajar 3 años en una cárcel, pero no ninguna investigación concreta al respecto. Muchos de los casos que veíamos nosotros ahí eran personas que tomaban responsabilidad por sus parejas, porque en los casos de reincidencia, si no, él iba a quedar para siempre en la cárcel, y entonces no dejo de pensar en el mecanismo de la abnegación, ¿no?, como un mecanismo en el cual se toma responsabilidad por otro. Responsabilidad del cuidado, responsabilidad de la limpieza, entonces ese negarse a una misma creo que también opera mucho ahí, y cuando se piensan las políticas de intervención también tenerlo en cuenta, porque evidentemente es algo que circula, de que si vas vos no vas a estar nada, porque solo te procesan, pero nunca te van a condenar por ser mujer y estar a cargo de tus hijos. Digo, cómo las políticas también pueden llegar a reproducir o no esto, y de nuevo sin ninguna investigación sólida al respecto, pero de pura percepción de la experiencia. Y otra cosa que me quedé pensando bastante en esta cuestión de la victimización en impunidad selectiva, ¿no?, la selectividad de la víctima, es qué pasa con la especialización de los fueros. Porque una cosa que estamos viendo también es si tenés un fuero, por ejemplo, de violencia familiar o de violencia doméstica, pensado justamente para darle mayor especialización, mayor profundidad y una perspectiva donde realmente puedas abordar todos los elementos, también esos fueros toman el enorme, digamos, están 100% abocados a estos casos, y hay una selectividad interna. Entonces de repente ves que al interior de esos fueros lo que opera es, cuanto mayor es el daño en los cuerpos, mayor fuerza se le da, o mayor celeridad, o mayor atención en la operatoria de la praxis judicial. Y eso es un problema importante, ¿no?, porque necesariamente al tener todos los casos en un mismo lugar va a existir esta selectividad, y entonces el mismo sistema judicial termina reproduciendo ciertas formas de pensar las violencias, en donde si terminas hospitalizada ahí sí, pero no desde otros parámetros, ¿no? Entonces, como poner esos dos contrapuntos que me parecían, que me dieron a pensar, y muchas gracias por las intervenciones, me gustaron mucho. Bueno, gracias también por esos aportes. A mí me parece que uno de los desafíos que tenemos, sobre todo cuando trabajamos con mujeres encarceladas, porque ahí se suman un montón de estereotipos que tienen que ver con los estereotipos de género, desde una perspectiva interseccional, los estereotipos raciales de los que tanto nos cuesta hablar en Argentina, y también los estereotipos de clase ligados a eso, y además los estereotipos por estar criminalizada. Y a mí me parece que el desafío es poder construir narrativas que sean sensibles a la complejidad y a la densidad de la experiencia de las mujeres, sin reproducir ni un lugar de mera víctima, ni un lugar de heroína superpoderosa, porque creo que
que si escuchamos los relatos de las mujeres y podemos ver como esto, las evaluaciones que hacen situadas y a partir de las oportunidades que tienen para negociar la vida y para salir adelante, me parece que ahí estaríamos en condiciones de poder construir políticas públicas mucho más sensibles. Bueno, quizás es un poco idealista, pero si no construir alianzas desde otros lugares que apunten a realmente poder construir estrategias a favor de las mujeres. Creo que ese es el objetivo. Paso por allá. Sobre el fuero especializado, digo, yo en general creo que es más de lo mismo, en el sentido de reconducir, de que parece jerarquizar, dar una instancia, pero que de vuelta encapsula como una cierta fenomenología que está ahí. Es como cuando en las áreas de gestión se dice, bueno, y tenemos una cosa de género allá. Y dice, bueno, tiene un área, un momento en el que trabaja eso, pero para el sistema de justicia la dimensión de género debiera estar presente, incluso para detectar aquellos casos que no vienen planteados por las propias víctimas como casos de violencia de género. Pero digamos, uno tendría que apostar a que cualquier forma de asimetría sea privilegiadamente detectada por el sistema de justicia. Si yo defino también en abstracto que hay una cierta, me tomo esa asimetría y la transfiero todo a un fuero sin cuestionar la lógica del trámite, probablemente todos estos vicios que estamos viendo ahora vuelvan a aparecer ahí. Un solo ejemplo, conozco una persona que tiene una medida cautelar en una causa de hostigamiento, en principio menor, salvo para el que está hostigado, que es terrible, porque la prueba es bastante leve, lábil, pero te están todo el tiempo amenazando. Tiene un vecino, está construyendo una casa en un pasillo, un vecino que cada vez que va se le mete a la casa o cuando están, entonces le paró la obra, es decir, hostigamientos de todo tipo. Consigue una medida cautelar que incluso la Fiscalía publicó en los diarios, la atendió a la OFABI, porque ella es profesional, consiguió un abogado, digamos, todos los recursos formales funcionaron. 3 meses la medida cautelar. La llaman y ella dice, mira, yo no volví a ir sin alguien, porque detecté que la única vez que fui con alguien, él no me agredía. Entonces yo no sé si él se abstiene porque se abstiene o se abstiene porque yo decidí que no vuelvo a la obra sola. Entonces dice, bueno, pero la medida se venció. Y ella le dice, pero yo hoy me mudé. Sí, pero la medida se venció y él no te agredió. Entonces le dice, no pongas que cumplió. Poné que yo fui todas las veces con... No, porque él la cumplió, le decían por teléfono. Bueno, la conversación terminó con alguien que le decía, tenés el 0800 no sé cuánto fiscal, podés llamar si él no la cumpliera. Y uno dice, bueno, ese es como yo noto, sé que el parecido va a sonar brutal, y lo mismo pasa con la gestión de todas las cautelares, son los expedientes que vemos a veces donde la persona va reiteradamente a la OBD y la pregunta formal en el acta que dice, ¿qué esperás de la intervención? Vivir tranquila. Y la segunda intervención es que no le haga nada a los chicos, va mutando, pero la respuesta sigue siendo la misma, el giro del oficio. Entonces, lo que veo en eso, que creo que a veces puede parecer brutal, es lo mismo que la lógica de la gestión de los habeas corpus durante la dictadura. Es decir, uno encuentra que se muere una señora en un country porque el marido la acuchilla y el fiscal sale y dice, la medida cautelar estaba vigente. Entonces lo que tenemos es un papel que dice que hay una medida cautelar. Uno puede tener un habeas corpus en el que dice, le pregunté eficientemente a todo el mundo. Me explico, lo que quiero decir es que hay coberturas en el expediente, hay formas de gestión tramitadas que ni aterrizan en la atención de la demanda concreta. ¿Cómo eso se hace? Bueno, no lo sé, digamos, la parte más fácil es la que estoy haciendo, digamos. Pero me parece que lo que hay a veces es renuencia a reconocer que eso no es respuesta y que tenemos que construir otra. Y a veces los fueros encapsulados obturan todas estas discusiones. Parece que porque todo tiene el cartel ahí, va a tramitar de una forma distinta y va a correr bastante parecido, por lo menos en la experiencia de los que yo conozco, España claramente, termina pasando eso mismo. Perdón. Yo en realidad quería agregar una cosita en relación a esto último que dice Ileana y lo que introdujo la compañera recién, que era lo que quería decir en mi intervención, que en realidad uno, ¿no?, a veces tiende a pensar que hay como una sobredosis y una sobreabundancia de espacios especializados en el Estado en materia de género, ¿no? Y contrasta eso con la baja efectividad en la restitución de derechos sociales y económicos, ¿no? Y me parece que esto tiene que llevarnos a pensar si lo que necesitamos es más especialización o en realidad lo que está planteando Ileana, que coincido en eso, ¿no? Y después esta cuestión, digamos, la otra presentación del panel era la invisibilización de la violencia y cómo hay biografías y derroteros comunitarios y familiares en donde la violación sistemática de los derechos humanos que sufrieron, en el caso que yo presenté, Lucas, Micaela y sus familias, solo logran visibilizarse en las agencias estatales, tanto administrativas como judiciales, a partir de un evento criminal excepcional, trágico y de alto impacto y de gran transformación de esas biografías. Como recién a partir del hecho criminal trágico,
evitable, se logra visibilizar y el Estado toma nota del derrotero biográfico de esas familias, ¿no? Esto también, digamos, como el tipo penal invisibiliza, ¿no?, la violación sistemática de los derechos humanos en un punto, pero por otro lado, para algunas biografías de los más débiles, es la posibilidad de visibilizar todo lo otro, ¿no? Quería, aportar a eso porque la reflexión me recordó esto que quería decir en mi intervención. Sí. Queda un poco en el... Bueno, solo para... Le quería hacer una pregunta a Gabriela, pero como no sabía... No la... Ni siquiera era tal vez una pregunta, era como una reflexión compartida, a ver vos qué pensabas, porque y tomando también la idea de las intervenciones de las compañeras, porque bueno, quienes trabajamos en la justicia, nosotros no tenemos los fueros penales, así que los casos más dramáticos como los que vos señalás no nos llegan, pero sí a través del fuero contencioso podríamos decir que todos y todas son potenciales Lucas y Micaelas, ¿no? Y entonces era tal vez como una pregunta que tal vez no es idónea, pero que en este primer acercamiento, vos como profesional, porque en general pensamos los operadores, ¿no? Esta angustia, bueno, discutimos muchos, por ejemplo, en las redes de oficinas de la mujer o de género, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Esta idea de que te meten en una oficina especializada, que nunca... A veces sí están claros los límites, pero no tienen fondo, y también están las expectativas de quienes se supone que van a ser usuarios. La gente ve, no sé, observatorio de género, oficina de género, la gente dice, bueno, hay 15 lugares para ir. Y en realidad es una ronda, ¿no? En donde al final te dan el mismo hojita y alguien que juntó todas las oficinas dice, no, patrocinio jurídico no hay ninguno. Así que en realidad todo este informe. Entonces, y yo lo pensaba como para unir, con esto que me quedaba de la primera idea de que el panel no fuera de penal, y yo creo que vos eso lo lograste mostrar bien, y yo solo quería hacer comentarios que iban medio en ese sentido, y también en esto de las fronteras de la legalidad y la ilegalidad, y también lo de las fronteras de los fueros o de las especializaciones, ¿no? Cuando los derechos económicos, sociales y culturales son vistos desde lo civil, y ese civil se resquebraja y nunca pasa a ser un derecho social y de repente es un derecho penal, ¿no? Entonces, y hay un caso, pues, en el tribunal todavía está la causa dando vueltas, no quiero dar muchos detalles, pero una situación de una señora que esto de las buenas y las malas víctimas también se aplican a los fueros contenciosos y civiles. No es que uno empieza a ser buena o mala víctima en penal. Ya antes estas personas tuvieron como una serie de clasificaciones históricas en sus derroteros cuando llegan a la justicia, porque también, pero bueno, pensemos en los sectores populares que pueden llegar a través de las vías del contencioso, porque ahí suele haber más defensa pública que a lo mejor lo que puede haber en otros fueros, y no sé, una señora que se queda en situación de calle y tiene mediana edad, se supone que puede trabajar, que no tiene certificado de discapacidad porque no logró sacarlo todavía, pero bueno, en el expediente se pierde que las señoras están pidiendo un subsidio porque vivía en un taller clandestino donde vivía en situación de trata. Entonces quedarse en la calle hasta parece perverso, parece liberador, y en el expediente administrativo esto no aparece. Ella sería la persona ideal del campo social, que debería tener apego al trabajo, y era, bueno, y me parece que solo una reflexión en ese sentido, y tal vez, no sé si corresponde, pero una indagación, a mí me parece súper fuerte esto de la idea de la familia, de que, y yo creo que tal vez en algún punto ni tiene un peso, pero también a mí me parece que cuando pensamos en violencia de género se piensa desde una mirada clasista, ¿no? La víctima por excelencia de la violencia de género que pensamos no es la de Micaela, por ejemplo. Entonces, y la interpelación de la violencia institucional, que yo creo que excede la violencia policial y penal, sino también la social, cuando vos te privan un derecho social. Tampoco me parece que los operadores de justicia, cuando piensan soluciones especializadas, piensan en la señora de clase media que a lo sumo no tiene dónde dormir una semana, porque la otra amiga también se separó y vive en un ambiente. No piensan en estas situaciones en las cuales estar atravesado por el derecho penal, tanto como querellante como víctima, tiene una repercusión que no tienen otras clases sociales, en donde está claro, vos siempre estás de un lado o de otro. O te roban o robás, ¿no? Es raro esto salvo en algunos delitos económicos que justamente nunca están en estas discusiones,
esa distinción es menos tajante. Entonces, no sé si a partir de esto habría algo más que vos quisieras comentar, porque yo supongo que esta situación es acuciante y repetida en distintos tipos de situaciones que ustedes ven, ¿no? No, yo solo agregar, bueno, me interesa mucho la reflexión que comparte Paula y de alguna manera logra sintetizar los objetivos que deja planteado este panel y en general la jornada, ¿no? El otro día, cuento esto, el otro día cuando fui al Tribunal Oral Criminal, en donde digamos que va a juzgar el caso de Micaela Gaona, el TOC 25, como la titular de la querella es Lidia Gaona, detenida en Londres, que vuelve en septiembre, nosotros solicitamos pueda declarar a través de videoconferencia. Entonces estamos haciendo ese trámite vía Cancillería y demás. Las 3 primeras veces que hicimos la petición nos repitieron: no tenemos la culpa que sea una delincuente y esté presa por drogas, que la querella sea una delincuente y esté presa por drogas. En un momento hubo riesgo de que no se realizase el juicio, digo, se va a cumplir ahora, se cumplen los 2 años y demás, ¿no? Pero por eso, o sea, digo, llego a esta reflexión porque el caso de esta familia es una parábola de todo esto que estamos hablando, ¿no? Y me parece importante lo que señala Paula en este sentido, que no tenemos todavía una cultura claramente estatal que pueda pensar con amplitud y desde una mirada clasista, pero en el sentido inverso de lo que la piensa, la cuestión de género, ¿no? Y también está presa de la manipulación, del racismo sobre este tipo de situaciones. Así que, en realidad, eso, trabajar sobre eso.